y alejas el mal de tu casa. Y si miras que el oro más precioso aún, como si fuera polvo, como piedra del arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo, mirarlo con confianza. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Aplica tus verdades. Este tema tan particular y a la vez tan aplicable a cada uno de nosotros, porque así te lo pedimos con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se ha dicho con propiedad que la familia debe ser la primera escuela, pero la familia también debe ser, asimismo, la primera iglesia, el lugar donde se vive y se acerca a los hijos y a cada miembro de la familia a Dios, al Señor. En muchas ocasiones, lamentablemente, no es así. Además, porque existen algunos factores externos que hacen que la fe se vaya perdiendo y que aún nuestros seres queridos vayan perdiendo la devoción y se alejen del Señor, y no solo eso, hasta se avergüencen de la fe. Es necesario, por lo tanto, que seamos valientes y demos testimonio de nuestra fe en la familia. Por eso que en este tiempo hemos de dar algunas pautas para que nuestra familia sea una iglesia doméstica, como veremos que así se ha etiquetado también a la familia, la iglesia doméstica, en el buen sentido de la expresión, y abordaremos esto en algún momento. 4 detalles quiero compartir en esta oportunidad. En primer lugar, el antecedente escritural de la iglesia doméstica. En segundo lugar, los hábitos que toda familia cristiana debe tener en su iglesia doméstica. 3, lo que los hijos necesitan de sus padres en la iglesia doméstica. Y finalmente, la parte aplicativa, diríamos también, Dios y la familia en el centro de la iglesia doméstica. En primer lugar, un antecedente escritural de la iglesia doméstica. Tomar nota que en las cartas de San Pablo a varias de las comunidades cristianas de su tiempo, sea al comienzo o al final de las cartas, si usted se percata, alude San Pablo implícitamente esta expresión, como la siguiente, por ejemplo. Cuando usted va a Romanos 16, 3 al 5, él dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y dice, saludad a la iglesia que se reúne en su casa. Ah, mire, qué interesante. Avanzamos a otra porción y llegamos a 1 Corintios 16 y el versículo ahí referido del 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila otra vez, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mire, era un matrimonio que tenía la iglesia funcionando en su casa, porque la casa era una congregación. Avanzamos y llegamos a Filipenses 4:22 y dice San Pablo, os saludan todos los santos, especialmente lo de la casa del César. Mire que está hablando. Pablo se reunía con gente allegada a la casa del emperador. Y esa gente le envía saludos a la gente que había, los hermanos que habían en Filipenses. Cuando avanzamos a Colosenses 4:15 nos encontramos con otro detalle. Saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Fíjense que este saludo era muy típico de Pablo y merece una explicación. La comunidad del primer siglo aún no tenía templos donde congregarse. La reunión espiritual para proclamar la palabra del Señor y realizar lo que se llama la fracción o la partición o el corte del pan se hacía, ¿sabe dónde? En las casas de los cristianos, en las casas de los hijos del Señor. Por ejemplo, hay un texto, Hechos 2, 46 y 47, que dice, ve, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Pero aconteció algo, mire, más o menos por el año 312 después de Cristo, a partir de una experiencia, de una victoria, de un triunfo del emperador Constantino sobre otro emperador llamado Magencio, la iglesia logró la libertad para construir templos. Fíjese que recién en el 312 habían pasado 3 siglos para que el emperador diera luz verde para construir las primeras iglesias. Ahí está Constantino, que vivió por esos años, derrotó al otro emperador que está abajo, a Magencio, y él permite que se construyan las primeras iglesias. Hasta entonces, fíjese, fue la época de lo que se llamaba la iglesia de las catacumbas o la iglesia subterránea. Usted va a ver eso aquí. Ahí hay una imagen de la iglesia subterránea donde se reunían los primeros cristianos. Y ahí hay unas imágenes también ilustradas en las paredes de aquellas catacumbas. Pero fue un hombre llamado Juan Crisóstomo, o también llamado Juan de Antioquía, que más o menos por esos años vive, que fue el patriarca de Constantinopla, que etiquetó este nombre, la pequeña iglesia o la iglesia doméstica. Le llamó así a la familia, fíjese, la pequeña iglesia o la iglesia doméstica. Es así que cuando ya hacemos un paréntesis, el caso de San Pablo, fíjese que él estaba preso en Roma. Y miren lo que dice ahí. Y estamos retrocediendo, obviamente, un detalle. Y Pablo permaneció 2 años enteros, fíjese, en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estamos hablando entonces que la casa cumplió un rol importante en los primeros 3 siglos, los primeros 300 años de la fe cristiana. La casa jugaba un rol importante desde el punto de vista congregacional y a la vez familiar. Con eso en mente como un antecedente histórico y a la vez escritural, pasamos a la segunda secuencia. Hábitos que toda familia cristiana debe tener en su iglesia doméstica, o sea, la casa. Hay algunas pautas muy básicas, elementales, pero no por eso dejan de ser aplicables para nuestras vidas. En primer lugar, debe haber un liderazgo. Tener un liderazgo, pero no opcional, sino intencional. Es decir, debemos ser intencionales en pastorear a nuestra familia día a día. De manera práctica, esto implica hacer preguntas espirituales y aún con respecto al tiempo de adoración familiar, tomar la responsabilidad de programar ese tiempo en la rutina normal del hogar. Una sugerencia de estructura es que ese tiempo sea, ¿no?, y que incluya cantar, leer la palabra, orar, compartir algunas necesidades, obviamente, de familia. En segundo lugar, debe tener lugar también la adoración, que implica el culto individual y colectivo también. Se deriva este principio que para nuestros hijos es siempre más fácil comprender las cosas de la fe si existen signos visibles que les recuerden los momentos espirituales que como familia debemos tener. Tristemente también, la fe en el hogar ha ido siendo descuidada también. Sin embargo, por medio del altar familiar, se invita a estar a Dios presente. En el caso que sea descuidado, cada miembro de la familia puede ir perdiendo innumerables bendiciones. Y al contrario, cuando la fe es algo práctica en el hogar, se logra un gran beneficio, un gran bien también. Pero en tercer lugar, disponibilidad, tiempo de calidad y en cantidad. Voy a explicar luego, casi al final creo, un detalle al respecto, pero permítame explicar a qué se refiere esto. Todos nosotros, no solo nuestros niños, adolescentes y jóvenes,
sufrimos cada vez más la falta de interacción en cantidad y calidad. El corre-corre de los tiempos en los cuales estamos a veces nos ha llevado, hermanos queridos, a obviar el tiempo en cantidad, como que el tiempo no alcanza. O en este tiempo de emergencia, usted se percata, parece que el día termina muy rápido, la semana se va, el mes también. Y entonces el tiempo de cantidad como que ya no hay. Y entonces uno lo reemplaza por el tiempo de calidad. Pero aún la calidad a veces de ese tiempo es muy monótono. A veces nuestras conversas no tienen calidad tampoco, porque son muy fragmentadas. Sí, no, no ya, espera. No. Yo le agregaría un adicional, permítame, ya me estoy adelantando quizá, no solamente cantidad y calidad, o calidad, sino yo le llamaría educabilidad también. Tome nota, educabilidad. Que ese tiempo de calidad no sea simplemente una conversa sin sentido, sin propósito rutinario, sino hay tantas noticias, tantas cosas por las cuales hablar y educarnos mutuamente, tanto como padres e hijos o hermanos, según sea el caso, el tiempo de educabilidad, de tomar un tema y dialogar, no discutir, tomar un tema y dialogar en ello. Sí, algunas veces, por la coyuntura que vivimos, hay varias familias que están discutiendo muy fuerte, ¿no? En estas cosas de coyuntura política que se está viviendo. Pero no debe ser así. Debe ser un tiempo de educabilidad, de enseñanza, ¿no es cierto? Y de instrucción también para cada uno de nosotros. Ahora bien, llegamos a otro principio, perdón, motivación, aliento mutuo. Es decir, el papel de la familia es motivar a sus miembros. Los más jóvenes necesitan ser motivados a no descuidar su fe, su Dios, sus creencias, sus valores. Hermanos queridos, hay mucho que aprender, hay mucho que enseñar, hay mucho que perseverar, hay mucho por lo cual luchar. Y debemos recibir y dar también la motivación a mantenernos limpios de manos y limpios de corazón también. La familia debe motivar a su para nuestras vidas, como también no perder esa seguridad de que hay un Dios que nunca nos abandona, aún en medio de esta emergencia, aún en medio de esta circunstancia que vivimos. Formar el hábito, hermanos queridos, de motivar a nuestros familiares, a nuestros allegados, para las cosas buenas y para las cosas nobles, nobles de la vida también. En quinto lugar, otro principio, hábitos que toda familia debe tener. Perdón, organización, disciplina y orden. Decimos que si el hogar debe ser un lugar más atractivo del mundo, la limpieza, el aseo y el orden son indispensables en la formación de los hábitos de cada miembro de la familia. Tome nota, mi hermano. Si el culto personal y familiar contribuye a acercarnos al Señor y a mantener nuestra mente pura y limpia, ese mismo proceso debe contribuir también para organizar nuestra vida exterior, nuestra vida exterior. ¿Qué queremos decir con esto más? Que el desorden, el descuido y la falta de esmero a veces nos van a apartar de un Dios que todo lo creó con orden y belleza. Los hijos disciplinados, por otro lado, son una bendición para la escuela donde estudian y para la sociedad donde se desempeñan. Hay un refrán muy popular, por lo menos en mi tierra lo aprendí, que dice que debe haber un lugar para cada cosa y que cada cosa debe estar en su lugar. A veces, queridos hermanos, parece que hay algunas casas donde parece que fue el epicentro de un terremoto grado 8, por todo lo que está ahí enredado, un caos, mi hermano querido. La casa del Señor
debe estar limpia, como la casa también de los hijos del Señor debe estar ordenada, debe tener ornato, que huela rico, obviamente, también. Otra pauta básica y elemental también de la casa, de la familia doméstica, la iglesia doméstica, el perdón, que implica disposición para ofrecer y recibir perdón. Es decir, que debe permear nuestras relaciones, es decir, debe filtrar todas nuestras relaciones con cada miembro de la familia. El perdón va a abrir camino para la cura y la reconciliación de las relaciones entre nosotros, hermanos queridos. El tema del perdón no solamente debe estar presente en nuestras oraciones, que a veces las repetimos automáticamente. Debemos practicar el perdón como un hecho, adquirir el hábito de perdonar a los demás, de apretar más la mano de alguien, de abrazar, queridos hermanos. A veces, aún en casa de hijos del Señor, no se han perdonado. Están batallando, están luchando, están discutiendo muchas veces. Y algunas veces, algunas parejas en la casa parece que no los casó el juez de paz, que parece que los casó más bien el ministro de guerra. Todos los platos y utensilios vuelan por todos lados y las discusiones los vecinos les escuchan. Y son gente de iglesia. Queridos hermanos, el perdón mutuo, recíproco, es importante. El séptimo principio, la comunicación o la disposición también para dialogar. Es decir, de nada nos beneficia vivir unidos bajo el mismo techo si no hay diálogo, un intercambio de emociones, sentimientos o experiencias en la vida, queridos hermanos. Permítame decirle, hermano, en la familia doméstica, la iglesia pequeña, el diálogo es una terapia. Permite saber lo que el otro está pensando, permite saber lo que el otro está sintiendo y es la mejor forma, ¿sabe usted?, de resolver de sentimientos, de resolver estas situaciones de diferencias que tengamos y aún es el mejor lugar para ofrecer algunas aclaraciones con nuestros seres queridos con quienes alternamos. Debemos practicar fielmente el hábito también de preguntar cómo se siente cada miembro de la familia, pero salga de esa rutina que cuando a veces llegamos a la casa y decimos, ¿y qué novedades? ¿Cómo te fue? Salgamos de eso. Tenemos que hacerlo todavía un poco más íntimo, más cercano, porque de lo contrario surge como una comunicación rutinaria, mecánica, robotizada. Ya no debemos hacer eso. Debemos dedicar momentos para mirar a los ojos, escuchando con el corazón al ser querido. Y ese hábito, mi querido hermano, va a contribuir para que todos los miembros de la familia sepan relacionarse y no solamente relacionarse, sino también ser más felices, ser más felices. No olvide, hermano, esa cabeza de familia que está ahí, de incluir en estas comunicaciones también a los niños, a los más jóvenes y también a los de mayor edad, a los veteranos que están en la casa, a los de mayor edad, en los diálogos, en las conversas. Es una forma de construir y mantener también la historia de la familia por medio de todos los protagonistas. ¿Cómo no recordar el diálogo que tuve con mis abuelos allá en el norte donde me crié? ¿Cómo no recordar esos momentos? Y cuando no teníamos ni luz eléctrica, ni todo, ni esos asuntos, con el lamparín o con la vela, hablando allí con cada uno de ellos también. Pero llegamos a otra pauta, la pauta número 8, la pauta que tiene que ver con servicio, es decir, la disposición para colaborar. Es decir, que entre los hábitos saludables de la familia cristiana está el servicio, y pude haber subrayado ahí, y el voluntariado. Es decir, cuando la familia se une para realizar
alguna tarea juntos ahí, ya sea para preparar una comida, ya sea para limpiar el jardín, una huerta que se tenga, ya sea para limpiar el patio, ya sea para ayudar a alguien más a completar las tareas. Algo increíble se fortalece. ¿Sabe cuál es? El espíritu de equipo, el espíritu de unión en busca de ese objetivo, de hacer una cosa doméstica que nos va a ayudar. Y de esa forma, permítame decirle, el voluntariado, no la presión, el voluntariado se fortalece porque va a desarrollar cualidades nobles en las personas como compasión y también altruismo, pero se empieza allí en esa escuela llamada la casa o la iglesia familiar. Y es en ese contexto, permítame decirle, donde salen también y se preparan los buenos misioneros para un servicio más allá del hogar, donde Dios también será amado, adorado y a la vez reverenciado, querido hermano, en esta hora. Noveno principio, la instrucción, educar en la fe. Es decir, que para amar algo hay que conocerlo. Un acto visible de nuestra fe son las devociones prácticas. Es decir, los actos de piedad espiritual, además de las oraciones que como familia podemos adoptar también. Por eso es tan importante que nuestros hijos conozcan al Señor, conozcan la vida de nuestro Señor, las enseñanzas de nuestro Señor, el amor que nos ha dado también. ¿Para qué? Para que ellos también sean capaces de acercarse a Él, amarlo también e imitarle en la vida cotidiana. Qué importante es eso también. Y finalmente, el testimonio, que debe ser también lo más fuerte. Nuestro ejemplo, querido hermano, es vital para que nuestros hijos vean que el estilo de vida que nuestra espiritualidad nos da se puede llevar a la práctica y que nos puede hacer felices también. La mejor forma de impartir una enseñanza que permanece en el tiempo es mediante el ejemplo. Recuerdo a mis padres, humildes, papá y mamá, que tuvieron una instrucción básica y elemental, pero cuánto recuerdo del ejemplo que me dieron, hermanos queridos. Y eso empieza ahí en la casa también. Llegamos a la tercera sección, lo que los hijos necesitan de sus padres en la iglesia doméstica o primera iglesia también. Hay algunas cosas muy importantes, sencillas también, y como le dije en la introducción, aplicables, pertinentes en la vida de la primera iglesia o iglesia doméstica. En primer lugar, ellos esperan amor incondicional. Amarlos no obstante su comportamiento, no obstante sus defectos y no obstante sus errores. Fíjense que hay tres tipos de amor en el ámbito familiar o lo que fuere. Hay lo que se llama el amor porque, hay el amor si es que y el amor a pesar que. Les explico. Te amo porque, te amo porque obedeces, te amo porque haces las cosas. No, 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 ese es el amor interesado, o sea, porque está amando por una razón. Hay el amor si es que, te amo si es que sacas buenas notas, te amo si es que me obedeces. Tampoco. Ese es el amor indeseado, porque hay condiciones para responder, para retribuir ese amor. El amor incondicional es el amor a pesar que. A pesar que tienes errores, a pesar que fallas, a pesar que a veces no obedeces, a pesar de eso te amo. Ese es el amor sin reserva y ese es el amor incondicional. Mi hermano, mi hermana, deje a un lado el amor porque, deje a un lado el amor si es que practiquemos el amor a pesar que. El amor incondicional que contrasta con el amor interesado y con el amor indeseado también. Pero en segundo lugar también, otro elemento que los hijos necesitan, creer en ellos, para que ellos puedan también creer en sí mismos. La identidad, la fortaleza, el valor empieza en la casa. Cuando los padres o los tutores
porque hay algunos de nuestros jovencitos que quizá no se han criado con papá o con mamá, o de repente solamente con uno de ellos, pero ahí en casa empieza la fortaleza de creer en ellos, que lo que anhelan, proyectan hacer, lo pueden concretar en algún momento también. En tercer lugar, los hijos también necesitan de sus padres que les pongan límites. La imagen es elocuente, obviamente, ¿no? Siendo firmes los padres, pero a la vez, como hemos dicho, amorosos. En estos días de tanta rebeldía, de tanta emancipación, de tanto muchacho absoluto, donde la educación parece que se ha tornado al revés, cuando que parece que poner disciplina ya no está de moda, porque hay libros, hermanos, que enseñan cómo no disciplinar a los hijos. Hay que dejarlos libres, porque los puedes traumar. Y la cosa es al revés, hermano. En lugar de traumar a los hijos, más bien los padres están traumados por no poner límites en el momento oportuno. Hay que poner el límite. Y los hijos que realmente están bajo una pauta de casa quieren también límites, no para dejarlos libres, hermano, porque de lo contrario sería libertinaje, libertinaje. En cuarto lugar, también, hijos necesitan de sus padres el perdón cuando cometen errores. Es la mejor manera de aprender, el perdón. Pero nosotros creemos en el Dios de la segunda oportunidad. Y cuanto más los hijos también, que están en esa formación, en ese momento, en su formación, necesitan también, porque fallan, son defectuosos. De cuando en cuando, hermano, nos defraudan. Y no tenemos que ponerles sencillamente la sentencia de decir, San se acabó. No, siempre hay la opción. Así como Dios nos perdona, también ellos deben ser perdonados. Algo más que los hijos necesitan los padres, dedicarles tiempo. Las personas tienen tiempo para lo que es importante. Deben sacar un tiempo para lo que es importante. Le decía hace un instante, sí, el tiempo en cantidad ya no hay por el corre-corre de la vida. Tiempo de calidad como que parece que es relativo, pero el tiempo de la educabilidad, reitero, el tiempo de la educabilidad, tomar un tema y dialogar, compartir en ese tiempo que de repente es poco, pero al fin y al cabo fructífero también. En sexto lugar, darles el buen ejemplo del cual ya hablamos hace un instante. Los hijos siempre están observando a sus padres, siempre están pendientes, ¿no es cierto? Que lo que dice con los labios lo pueda también ejemplificar, lo pueda modelar, ser consecuente con aquello que está diciendo. Entonces los hijos esperan también un buen ejemplo. En séptimo lugar, los hijos esperan también de los padres que los ayuden a tener éxito en la escuela y en la vida. Y en la vida, hermanos. Comunicarse de cuando en cuando con sus maestros, ir a la escuela, asistir a la junta de padres de familia, saber que están interesados, ¿no es cierto? Y no solamente están esperando el resultado final de la nota y de repente hay sorpresas, pero en el proceso no ha habido interés de repente. Y en ese tiempo, ¿cuánto más, hermano? Ellos esperan que haya un interés, que realmente sepan que hay alguien que los cuida, que los protege, pero que también les da la opción de avanzar en la vida. En octavo lugar, los hijos también necesitan de cuando en cuando que tomemos los alimentos con ellos. Otra vez, la situación de emergencia que vivimos o el trabajo fuerte que a veces se ha tornado, a veces como que no hay lugar a eso. Pero hermanos, debe sacarse un tiempo para compartir los alimentos, celebrar esos alimentos, esa reunión, de tomar la cena, el alimento, lo que fuere, porque es un momento también para dialogar, para compartir en ese momento de orar al Señor dando gracias por esa provisión que Él nos ha tenido y orar también por aquellas personas que no tienen posiblemente un alimento, ¿no es cierto? Y es importante ese tiempo también en la casa. No ven lugar, lo que los hijos también requieren de los padres en la casa familiar, en la iglesia doméstica, escucharlos de verdad, dándoles toda su atención, dándoles contacto visual, poniendo la mano sobre el hombro, contacto físico, hermanos, escucharlo de verdad, porque los días son malos,
Muchachos están a veces sin propósito, sin sentido en su vida, y que sus mayores, ya sean los padres, los tutores, puedan ser las personas que los escuchen realmente, de verdad. No simplemente como una excusa, no simplemente mirando el reloj a ver a qué hora termina, no, no, no. Escuchándolos de verdad porque están afrontando alguna necesidad. Y finalmente, lo que los hijos necesitan también, que sus padres los encaminen a tener fe en el Señor. Cuando son niños, llevarlos, sí, a la casa del Señor, orar antes de los alimentos, ¿verdad? Antes de acostarse y bendecirlos al salir de la casa también, bendecirlos a los hijos. Son mayores, bendecirlos saliendo de la casa, a la escuela, a la universidad o al trabajo. Si están todavía bajo el techo paterno, bendecirlos. Porque afuera, hermanos, allá donde las papas queman, requieren el apoyo de casa, requieren el sustento espiritual también en la casa. Llegamos a la cuarta sección, la cuarta unidad. Dios y mi familia en el centro de mi iglesia doméstica. Tomar nota que la relación que tengamos con el Señor y nuestra familia no quiere decir que hay que estar en asuntos religiosos todo el día, hermano. Hacemos la aclaración. Una familia vive su relación con Dios mediante los detalles pequeños de la vida diaria. Repetimos esa ventana. Una familia vive su relación con Dios mediante los detalles pequeños de la vida diaria, queridos hermanos. Es decir, estar en relación con Dios significa, sí, cumplir nuestro deber de padres y esposos, o en algunos casos, como hermano mayor de otros menores, como ha sido y es mi caso. Yo soy mayor de 5 hijos, 5 hermanos, tengo 4 hermanos más, conmigo 5. Y qué responsabilidad, hermanos, estando en casa, viendo por ellos. Mi padre trabajaba lejos, ya lo veíamos a veces cada 15 días o al mes. Y mi madrecita tenía que salir a otro lugar para comprar mercadería y vender en una tienda que teníamos. Y yo era el mayor de otros 4 más. Y tenía, hermanos queridos, que afrontar algunas situaciones también por ellos y con ellos también. Morir, hay algunas cosas, hermanos queridos, que implica esto, ¿no? Poner a Dios como miembro de la familia va a implicar, en primer lugar, morir a mí mismo por el beneficio de los demás. Si Dios va a estar en el centro de mi familia y yo soy el mayordomo, yo soy la cabeza de familia, lo que fuere, morir un poco, como dice la canción antigua, morir un poco a mí mismo, pero para el beneficio de los demás. Eso va a ayudar a la familia doméstica, a la iglesia casera, hermanos queridos. En segundo lugar, también cumplir con mi deber de padre o madre, ¿no? Mientras ellos están bajo el techo paterno, van a requerir asistencia, ¿no? No solamente espiritual, también asistencia física, material. Y entonces hay un rol ahí que cubrir y cumplir también, queridos hermanos. En tercer lugar, si Dios va a estar en el centro de mi iglesia doméstica, también respetar a los miembros de mi familia, empezando por uno mismo, empezando por uno mismo, ¿no? Como decíamos hace un instante, las palabras de grueso calibre, la voz altisonante, ¿no es cierto? Todo eso, hermano, debe quedar a un lado y el respeto mutuo ahí entre los miembros de nuestra casa. En cuarto lugar, si Dios va a estar en el centro de mi iglesia doméstica, también, como decíamos hace un instante, respetar a los miembros de mi familia, empezando conmigo mismo. Ya sea como hijo de familia, como padre de familia, debe darse ese perdón, ¿no? Perdón a esos miembros, ¿no es cierto? Porque de cuando en cuando se van a dar algunas situaciones, como está ahí por decir así, no está registrado en la Federación Peruana de Atletismo, pero yo sí he batido los 100 metros planos con vallas, hermano. Las veces que he tenido que correr, como en la imagen, corriendo de mis padres, hermano, para que no me alcancen.
pero doy gracias al Señor por esas disciplinas, porque luego entonces me alcanzaba, ¿no? Pero doy gracias al Señor, aún por los desmanes que de cuando en cuando, como niño, como jovencito, cometía, pero había el perdón. En quinto lugar, también si Dios y mi familia están en el centro, hacer la vida más llevadera a los miembros de la familia. ¿Qué queremos decir con eso, hermano? Hacer la vida más llevadera. Sí, la vida está llena de conflictos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, el colegio, la universidad, hermano. Y llegar a la casa y encontrar, hermano, todavía más conflictos es muy triste. Alguien ha dicho con propiedad que la casa donde hay felicidad, aún la tetera silba de felicidad. Aún la tetera silba de felicidad cuando ya está hirviendo, ¿no es cierto? Donde los miembros, hermanos, fluye, la felicidad, el trato fluye de una manera normal en esa iglesia doméstica. En sexto lugar, también es importante, si el Señor está en el centro de mi iglesia doméstica, pasar tiempos de esparcimiento juntos también. Es importante, ¿no es cierto? Los juegos de mesa, ¿no es cierto? Algunas cosas que se pueden hacer en la casa, salir al parque, salir al campo, caminar un rato, eso también ayuda. Usted dice, pero este es un asunto espiritual, también es un asunto espiritual, mi hermano. En séptimo lugar, también, si Dios y mi familia está en el centro de mi iglesia doméstica, escuchar al cónyuge, a los hijos y también a los demás integrantes que pudieran estar también allí en nuestra casa. Escuchar, atender, como decíamos en las primeras secciones de este tema, atender, mirando a los ojos y escuchando también, permítame decir, con el corazón, queridos hermanos. Eso ayuda a que Dios siga siendo el centro de mi vida. Y un detalle más, decidir juntos también. Cuando hay decisiones de cierta envergadura, toda la familia debe estar envuelta. No se deben tomar decisiones unilaterales, más aún si está de por medio dinero fuerte. Todos deben estar envueltos, todos deben estar tomando decisiones, pero por consenso, hablando, abriendo opciones. Cada uno, hermano, las decisiones de familia deben ser eso, decisiones de familia, no decisión de uno o de dos, no, no, de toda la familia. Los hijos ya cuando tienen criterio de opinión y de decisión deben ayudar también en eso, ¿no es cierto? Un elemento importante, pero no por eso, porque está en noveno lugar, orar juntos. Toda situación, llevarla al altar del Señor, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Por eso se llama la iglesia doméstica, donde volcamos nuestro corazón, donde volcamos nuestra mente, donde volcamos nuestros anhelos y oramos juntos. Y lo último, y que sabe que hermanos, también se afronta en la casa, en la iglesia doméstica, donde Dios y la familia están en el centro, llorar juntos también. Llorar juntos también. ¿Qué implica llorar juntos? Sí, recibimos de cuando en cuando alguna noticia inesperada, alguna circunstancia de nuestros seres queridos que nos debe llevar a llorar juntos, hacer la catarsis, hacer lo que se llama el desfogue de emociones. Y ese es un elemento de mucha salud, de mucha sanidad espiritual. Aún más en este tiempo de emergencia que vivimos, cuán importante, queridos hermanos, es llorar juntos también, llorar juntos también. Voy cerrando. He aquí mi familia, mi primera, mi primera iglesia, mi primera iglesia. Fíjese que la palabra hogar deriva de hoguera, no sé si usted conocía de este detalle. La palabra hogar deriva de hoguera, que es la habitación donde la familia recibe el calor de fuego. Qué interesante. Y obviamente el hogar o la hoguera, como está en la imagen, es símbolo, ¿no es cierto?, de ambientes donde hay paz, donde hay armonía, donde hay calidez y donde hay encuentro.
Las hogueras eran los lugares cuando no había luz eléctrica, donde no había medios masivos de comunicar, que a veces nos despersonalizan a cada uno, porque cada uno va, ¿no es cierto?, y a ver su televisión o su aparatito ¿no es cierto? Antes, hermanos, las reuniones de familia era alrededor de una hoguera, y de ahí viene la palabra hogar, hogar. Y eso me trae a colación una de las canciones que de niño aprendimos en la primaria. Recuerdo haber leído, cantado esta canción famosa de Hogar, Hogar de mis recuerdos, compuesta por este norteamericano John Howard Payne, que vive por esos años. Seguro usted la cantó, pero las estrofas son muy importantes a la luz de lo que hemos compartido. Hogar de mis recuerdos, dice este hombre, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Posara yo en palacios, corriendo el mundo entero, de todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar. Allí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena la dicha del hogar. Allí las horas corren más breves y gozosas, allí todas las cosas recuerdan sin cesar. Más quiero que placeres, gozar en tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar. Allí mis pajarillos me alegran con sus cantos, allí con mil encantos está la luz de paz. Y el coro famoso, mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. La experiencia de John Howard Payne dice que él se fue de la casa, se fue por mucho tiempo fuera de casa, y allí experimentó la cruda, dura realidad de estar fuera de casa, y vuelve cual el hijo pródigo, y compone esta hermosa canción que es un himno, una poesía a la familia, al hogar. Y considero terminar esto aplicando estas verdades que están aquí. Nuestro hogar, nuestra iglesia doméstica, empezando por aquellos que formamos parte de esa casa donde el Señor también debe estar morando. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, en esta hora, suplicando que tu amor, que tu gracia, tus misericordias siempre renovadas nos asistan, nos acompañen y en esa gracia podamos descansar. Gracias, Señor, por la iglesia doméstica. Gracias, Señor, por la iglesia de casa, por la iglesia familiar, en la cual, donde bastan dos o tres que se reúnen en tu nombre, allí estás tú en medio. No en el rincón, no en una esquina, sino en el centro, en medio, dice tu palabra. Y por eso queremos honrarte y bendecirte y glorificarte como solamente tú mereces, oh bendito Señor. En tu santo, muy santo nombre, oramos así con gratitud. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias. Amén, amén, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la exposición de su bendita palabra a través de su siervo, nuestro amado pastor Raúl Peña. Y hacemos extensiva la invitación hoy miércoles a las 8:30, ya no falta casi nada, para participar de la plenaria que se transmitirá a través de Facebook, YouTube e Instagram. Dios les bendiga.